Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Vamos a iniciar la cuarta sesión de las jornadas de la Asociación Convive. En nombre de Raquel García y en el nombre mío, Antonio Lobato, hemos sido un poco los que hemos intentado montar este entramado de esta sesión dedicada a la equidad y a la inclusión y su repercusión en la convivencia. En nombre nuestro y en nombre de todos los compañeros y de las compañeras de Convive queremos daros las gracias porque la respuesta que hemos tenido durante estas 4 sesiones ha ido muchísimo más allá de lo que nosotros entendíamos como expectativas, ¿no? Con lo cual estamos muy agradecidos de que la respuesta haya sido tan estupenda, ¿no? Queremos comentaros un poco también muy rápidamente en esta pequeña introducción el por qué nosotros hemos entendido que era necesaria una sesión de equidad y de inclusión, ¿no? Nos parece que la equidad y la inclusión tienen una relación muy directa sobre el bienestar y sobre la convivencia en la comunidad escolar. Nos parece estar también en un momento delicado, en un momento donde el racismo, la xenofobia y la aporofobia están otra vez a la puerta de la escuela y nos parece muy importante volver a reforzar los valores que la escuela representa para salvaguardar algo tan importante como la escuela de todos y para todos. Nos parece también que el paso de la pandemia, la que todavía andamos peleando, ha supuesto una brecha importante, como sabéis, como habréis vivido todos y todas, en la igualdad de oportunidades, ¿no? Y entonces nos parece que el traer, digamos aquí, el tema de la equidad nos parecía fundamental. La sesión que os hemos preparado para finalizar un poquito nuestra jornada es una sesión dividida en 2 partes, ¿no? Una primera parte en donde le hemos pedido a Gerardo Echeita que nos haga una pequeña introducción sobre los conceptos de equidad y los conceptos de inclusión, que repito, para las personas que estamos en Convive, significan un valor muy importante para el mantenimiento de una convivencia positiva dentro de los centros. Luego en la segunda parte, en la parte, digamos, donde nosotros hemos explorado experiencias de buenas prácticas en materias de inclusión, hemos tenido la fortuna de que en poco espacio de tiempo han aparecido 3 compilaciones, 3 publicaciones que de alguna manera han sido muy ilustrativas y nos parecía que debía de conocer todo lo posible o todo lo posible, tener la difusión adecuada dentro de la comunidad educativa, el trabajo que se ha realizado y que de alguna manera pues, nos van a poner en conocimiento compañeros como Nacho Calderón y Luz Mollar de la Universidad de Málaga, como nos va a poner en conocimiento Mabel Villascusa del CEFIRE de Valencia, y también nos va a poner en funcionamiento Juan Carlos Torrego de la Universidad de Alcalá de Henares, sus trabajos, digamos, de compilación sobre estas prácticas inclusivas, y nos pueden dar un poquito de luz sobre esto, ¿no? No queremos tampoco finalizar esta introducción, que pretendemos que sea así de cortita, sin agradecer a los colegas que durante este tiempo nos han mandado unos vídeos de apoyo estupendos, en donde de alguna manera, bueno, pues nos ha parecido importante colgar, están ahí, digamos, en donde personas como Antonio Márquez, como Mar Prado, como Diego Boza, como Carlos Vázquez, como Manuel Vázquez, como José Manuel Román, nos han dejado, digamos, esos vídeos de apoyo y a los que agradecemos mucho. También los compañeros y compañeras de Convive nos ha parecido muy importante hoy, no podíamos ni esperarlo que este día 24 de febrero tuviera este fondo tan triste, ¿no? Que ha representado la mañana en la que nos hemos asustado con la presencia de una nueva guerra a las puertas, ¿no? Entonces, los compañeros y las compañeras de Convive, dedicados, como sabéis, todos y todas a la convivencia escolar, no podemos manifestar más que nuestra más profunda repulsa, no por esta guerra, sino por todas las guerras, ¿no? Por la crueldad que ellas significan, y que estamos un poquito hechos polvo todos, porque pretendíamos que esto fuera un día un poco de fiesta de nuestras jornadas, y fijaros el escenario que se nos ha preparado. Pero bueno, más importante aún, para que de alguna manera nos reforcemos y para que la escuela vuelva a ser ese fortín que de alguna manera representa de convivencia y de valores frente a estos medios hostiles, ¿no? Simplemente ya presentar a Gerardo Echeita, que es el primer ponente que nos va a presentar esta tarde. Gerardo es una persona muy conocida
a la que agradecemos infinitamente su presencia. Es profesor de Psicología Evolutiva en la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene muchísimos trabajos, una dilatada experiencia, múltiples publicaciones y sobre todo, por lo que está hoy con nosotros, publicaciones como especialista en materia de atención a la diversidad y en políticas de inclusión, ¿no? Gerardo ha trabajado en muchos ámbitos, no solo en el tema universitario, también en el Ministerio de Educación y también ha sido colaborador técnico en organismos internacionales de la talla de la UNESCO o de la OCDE, ¿no? Es un lujo para nosotros contar con él, en que nos va un poco a fijar las ideas que es necesario reforzar sobre este concepto y de alguna manera decir que desde Convive no podemos más que agradecer su disponibilidad y lo agradable que ha sido trabajar con él para que de alguna manera esté este rato con nosotros. Como veréis visto en el programa, mucha gente estupenda, ¿no? Mucha gente importante, así que esperamos disfrutar un poco con todos y con todas. No me enrollo más, que parece esto un poco la entrega de los Goya, así que Gerardo, cuando quieras. Creo que no se escucha. Sí, perdón. Decía que le daba las gracias a Antonio y a todas las buenas gentes de Convives por la invitación de estar hoy aquí en un día que, como él bien dice, parecía que estaba dedicado a pensar y a tener esperanza y alegría y sin embargo nos hemos amanecido con esta tristeza. Pero bueno, vayamos a intentar sobreponernos y hacer lo que sabemos hacer para que nuestro trabajo por lo menos quede ahí y quién sabe si sea precisamente la semilla de un mundo y una escuela mejor en algún momento determinado. Voy a pasar a compartir la ponencia que me habéis invitado a hacer. Intentaré ser ligero de equipaje para que no agotar el tiempo ni mucho menos disponible y sobre todo pues para que sea un espacio de intercambio, de reflexión compartida y con mis colegas a los que también saludo. Es un lujo estar hoy aquí con tanta buena gente y por supuesto con todas las que también están participando por detrás. Pues paso a ello, interpreto que se está viendo mi presentación y paso a ello, a analizar, como bien ha dicho Antonio, una temática, la que tiene que ver con la inclusión, con la equidad, a la que yo le he añadido un concepto que me parece también importante, con el cual a veces también hay ciertas no sé si confusión, pero sí se mete en una especie a veces en pequeño totum revolutum, que tendría que ver con los temas de atención a la diversidad y que yo le he puesto un añadido que es hablar de personalización. Son temas relevantes, como no podían ser para nuestro sistema educativo, porque lo son para nuestra sociedad y nuestras normas así lo reconoce. La reciente LOE, solo en la parte que le corresponde de modificación de la LOE, pues habla de la equidad 18 veces, de la inclusión 17, de atención a la diversidad otras 17 veces, mucho menos de personalización, siendo que es un tema fundamental, como creo que intentaré explicar, precisamente para que pueda haber una respuesta de mayor calidad y por lo tanto con mayor equidad, ¿no? Desde nuestro punto de vista, y digo nuestro porque es un análisis que comparto con varios colegas conocidos, creo que hablamos o que podríamos estar hablando, pero es una propuesta de discusión. Tal vez al cabo de un tiempo lo que tengamos que decir es que no, que estamos equivocados, pero aquí va para que podamos pensar juntos. Digo que hablamos como de tres principios complementarios y interdependientes, cada uno de los cuales se centra en un foco o en un centro nivel de análisis, en posibles políticas y prácticas más generales, más de centro escolar, más de las que quedan cerca de un docente en su aula, que todos ellos son necesarios, pero que ninguno de esos niveles por sí solo es suficiente para construir una escuela donde la convivencia contribuya al desarrollo de una educación apropiada para una sociedad adecuada, ¿no?
Para ello, por eso nos hemos, buscando una metáfora visual de las que a mí me gusta utilizar para pensar, pues me posicioné como algo como que estuviéramos delante de un cuadro, por ejemplo, pues del famoso cuadro de Guernica, ¿no? En el cual pues uno de los observadores, incluso de los que están en la misma imagen, podría estar pensando sobre todo en lo que evoca el cuadro de un momento histórico también duro como el que estamos viviendo estos días. Otro podría estar pensando, o otros podrían estar pensando en lo que representa esta obra dentro del cubismo, y quién sabe, un tercero podría estar prestando atención a los detalles técnicos de ese escorzo, de ese caballo tan impresionante que pinta Picasso. Seguramente convendríamos que todos esos análisis y alguno más son pertinentes y necesarios para comprender en toda su amplitud y profundidad una obra de esta naturaleza, y que ninguno de ellas la agota. Y la preocupación por la situación de equidad e iniquidad, como la que hoy tenemos también buenas muestras en el mundo, es enorme, y por lo tanto no solo es un asunto importante, no es un asunto que está ahí junto con otros. Yo creo que debería ser un asunto central, nuclear, transversal, una preocupación principal en nuestra agenda social y educativa y social, por cuanto todos los que estamos hoy aquí entendemos perfectamente esa relación entre el papel de la escuela y la sociedad que tenemos, y el papel de la sociedad y la escuela que genera. Creo que precisamente Antonio ya ha anticipado elementos hoy crudos de esas inequidades, de esas situaciones de una sociedad violenta, con continuas situaciones de homofobia, de transfobia, de machismo, de racismo, de edadismo, de capacitismo, de supremacismo. Una sociedad donde la pobreza es algo que atañe y nos ataca con una crudeza que no entendemos cómo es posible que a estas alturas un 30% de nuestra infancia aquí en España, en un país que se reconoce como una de las grandes potencias del mundo, esté en términos del 30% de la población, cuando lo reconocemos y nos dicen los sociólogos que esa pobreza además va a ser la herencia más dura que muchas familias van a dejar a sus hijos, una herencia de pobreza que tiene una base sólida y una base importante, o un conjunto de factores, precisamente en lo que la escuela ha hecho al respecto de paliar parte de esas situaciones de inequidad que estaríamos observando. Ahí podemos ver, por otra parte, una comparación precisamente entre la población infantil, el mapa del riesgo de población infantil en riesgo de pobreza, y el mapa de la población en España en términos de abandono escolar, y vemos que hay algunas similitudes más que claras. Un día sí y otro día también nos amanecemos con datos que nos hablan de las situaciones de segregación escolar, que se basan en una situación de segregación social, y cómo esa segregación social repercute tan negativamente en la segregación educativa en esta comunidad en la que uno tiene la desgracia de vivir para según qué aspectos, pues 4 de cada 10 niños y niñas de esta comunidad estudian en centros con una alta concentración de alumnado vulnerable. Y esa vulnerabilidad y esas situaciones de inequidad, estrictamente hablando, podríamos decir, también la viven, como es bien conocido por muchos de los que estamos aquí, una parte muy importante de un alumnado que consideramos con necesidades especiales, que viven duras y puras situaciones de segregación, de marginación, de menosprecio. La mitad del alumnado considerado con autismo en España está en riesgo, si no vive cotidianamente situaciones de acoso escolar, y la inmensa mayoría de ese alumnado con necesidades especiales, que desde su más tierna infancia tenemos reconocido, evaluado, clasificado, categorizado y supuestamente supervisado, no conseguimos con todo ese esfuerzo que consigan un título de graduado de educación secundaria, y la mayoría abandona.
Dicho esto, con datos indirectos, porque ninguna administración educativa se arriesga a compartir los datos que tuviera al respecto. Bien, en ese panorama donde lo que estamos observando, el cuadro que estamos observando es un cuadro de inequidad educativa y social, y educativa, ambos elementos una vez más interrelacionados, pues me permites que os aporte una visión particular, ojalá que nos ayude a seguir pensando y avanzando en estos temas. Yo creo que el concepto creemos que el concepto más incluyente, nunca mejor dicho, es el concepto de equidad, que se refiere pues, desde tiempo atrás a los análisis, diríamos, casi clásicos de la equidad, pues nos hablan de la influencia de trabajar para asegurar una igualdad de oportunidades en la que las circunstancias personales, sociales, familiares, de dónde vive uno, los hábitats, etcétera, no influyan en esa igualdad de oportunidades, igualdad de oportunidades a las que recientemente se le ha añadido un énfasis importante para que esas políticas educativas aseguren también una igualdad mínima de aprendizajes, unas competencias básicas para participar con condiciones de dignidad y de calidad en el mundo, de la sociedad en la que vivimos. Consecuencia de esa, o con esa visión de la equidad, pues todos compartimos y todas compartimos la mayoría de las políticas que se desarrollan en términos de igualdad a ese respecto, para garantizar el acceso, la escolarización a todos los niveles de escolarización, para tratar de asegurar las condiciones de progreso en términos de más recursos, materiales, las condiciones vinculadas a mejorar lo posible los resultados y el logro, y cuidar las medidas tendentes a la titulación, una pieza tan importante para la inserción social posterior, y las que aseguran un impacto social. Esas políticas de igualdad, esas políticas de equidad, no sé qué opinaréis, pero creo que conectan o que nos hacen pensar sobre todo en muchos factores, por una parte que están más allá de las puertas de la escuela, que tienen que ver con el contexto socioeconómico en el que se desenvuelven muchos de nuestros estudiantes y sus familias, a veces contextos de pobreza, de desigualdad social, de falta de acceso a una vivienda, de violencia estructural, etcétera, y conecta sobre todo con ciertas políticas sociales, ciertas políticas educativas que se han dirigido tradicionalmente a ámbitos como las becas, las ayudas para distintas, al transporte, para el comedor. También es cierto que algunas medidas de ámbito, digamos, de la ordenación, como puede ser la implementación de optativas y según se avance en la secundaria obligatoria, o los programas de diversificación. Pero a nuestro modo de ver, los análisis sobre equidad son muy importantes y absolutamente necesarios, no solo los análisis, sino por supuesto todas las políticas anteriores, pero dicen poco sobre qué deben hacer los centros escolares y el profesorado para mejorar esa realidad. Por otra parte, a esa situación, a esa tríada típica de la equidad, de acceso, resultados y recursos, podríamos decir que en los últimos años se ha añadido otro nuevo vector de igualdad muy importante que de la mano del filósofo Honneth diríamos que es la igualdad de reconocimiento, y en lucha constante o en tensión constante con la desigualdad, que bajo su concepto entrarían algunos conceptos vinculados al menosprecio, es decir, el maltrato, la desposición de posesión de los derechos, como ocurre con algunos chavales con necesidades especiales, o la degradación. Y es ahí, a mi modo de ver, donde entra precisamente, o la lectura que yo hago sobre el papel de la inclusión educativa. La inclusión educativa, los análisis sobre inclusión, al margen de otras posibles lecturas, que también las hay y que son necesarias, esos análisis sobre la educación inclusiva, lo que vendrían a reforzar esa faceta, esa mirada sobre ese cuadro de la equidad, que pone especial énfasis en pensar o revisar qué hacen los sistemas educativos y los centros escolares y su profesorado en particular para asegurar precisamente eso, la igualdad de reconocimiento de todo el alumnado. ¿Por qué? Porque, aunque es obvio decirlo, creo que no es difícil recordar que todos sabemos que nuestras escuelas ni fueron pensadas
para todos, ni todavía lo son, ni mucho menos, sino más bien lo son para algunos. Y por lo tanto, lo que nuestras escuelas han sido, y en buena medida todavía lo sigan siendo, han sido situaciones que han generado situaciones de segregación, situaciones de marginación, es decir, pocas situaciones vinculadas a ese reconocimiento de la diversidad como un valor en positivo, han generado situaciones de maltrato por razones sociales, personales, culturales, pero que han una incidencia muy importante en la percepción que tienen esas personas de sí mismos, en su valoración, en su autoestima, en su sentido de pertenencia, de valía, de orgullo por su propia identidad, por una identidad no minusvalorada, una identidad no deteriorada, una identidad no menospreciada, ¿no? Y ahí es donde entra la inclusión para decirnos precisamente que lo que buscamos es un sistema educativo, por supuesto, con equidad, pero que garantice a todos los niños, es una énfasis importante que se viene haciendo en los últimos años, que todos los niños y niñas, por supuesto, no solamente a los que a veces se asocia este asunto de la inclusión, que sería asociado precisamente a algunos grupos más vulnerables, especialmente al alumnado considerado en situación de discapacidad, por razones obvias, por cuanto han sido siempre los más excluidos, que la inclusión sería una llamada a repensar las políticas de equidad para que incorporen esta dimensión de reconocimiento para todo el alumnado. Muy brevemente, porque no es este el momento para hacerlo, pero lo que sí es imprescindible es que para que eso sea posible necesitamos un cambio absoluto, casi radical de perspectiva, es decir, de enfoque desde el cual analizamos y, por supuesto, implementamos o transformamos las políticas, las culturas escolares existentes. La perspectiva que sabemos que hoy, por mucho que hemos avanzado en el conocimiento y en la comprensión, domina la comprensión de muchos docentes, de muchos administradores de la educación, de muchas familias, es una visión que podríamos llamar eso individual, esencialista, una de cuyos elementos más esenciales precisamente es eso, culpar a las propias personas por sus características, por sus necesidades, por su cultura, por su herencia, por su lugar de hábitat, por su género, de sus limitaciones, de sus dificultades, obviando las múltiples barreras de todo tipo, sean sociales, laborales, urbanísticas o educativas, que existen alrededor de esas personas y que son las que en último término crean y mantienen las situaciones de exclusión, con un efecto adicional colateral, pero yo creo que muy importante, y es ese que también refleja el Roto cuando en repetidas ocasiones nos ha dicho que, ojo, cuando nos insisten en mirar en una dirección es porque quieren saben que algo está pasando en la dirección contraria y que no quieren, en todo caso, que prestemos atención a ello. Y lo que está pasando en la dirección contraria, en lo que no quieren que prestemos atención y que pongamos nuestros esfuerzos son en los alumnos, en sus necesidades, en su evaluación psicopedagógica, en los recursos, en los apoyos especiales que necesita, etcétera, etcétera, es en la configuración cultural, política, práctica de nuestra escuela, que también reflejara con precisión nuestro querido colega Frato, ¿no? Solo si hay un cambio de perspectiva profundo en nuestra manera de entender, de afrontar, de analizar, de reconstruir la escuela que tenemos, pues podremos avanzar en una perspectiva que podríamos, con todo merecimiento, de llamarla de los derechos, o una perspectiva de la inclusión, o una perspectiva de una equidad con mayúsculas. Esa perspectiva, que también vuelve a tener muchas facetas, muchas caras, tiene de nuevo, al igual que la otra, tenía en su corazón, en su esencia, esa visión esencialista que atribuye a la persona la causa fundamental de las dificultades, de los problemas, de lo que por lo difícil que es incluir a estos alumnos, es por lo que le pasa, por lo que no tiene, por de dónde viene, por lo que a quién reza, y cambiarlo por una visión que podríamos llamar interactiva, contextual, funcional,
donde reconocemos que la salud, la capacidad, la desventaja, el éxito escolar es la interacción constante entre una serie de factores personales que, por supuesto, han de tenerse en cuenta, pero toda una serie importante de factores contextuales. En términos de educación hablaríamos de currículum, donde, por otra parte, sin embargo, sí podemos intervenir. Podemos intervenir en esos factores contextuales para revisar, analizar qué hacemos y cómo enseñamos y cómo evaluamos y cómo organizamos las aulas, los tiempos escolares, los materiales que utilizamos, las actitudes hacia el alumnado, la relación con las familias y un largo etcétera, con vistas a asegurar algo que es muy relevante entonces a este reconocimiento, que sería asegurar, por una parte, obviamente, la presencia, el reconocernos, el vernos, el conocernos, que es la base para el reconocimiento. Difícil reconocimiento puede haber si yo no conozco quién está a mi lado, no tengo oportunidades de convivir precisamente con ellos, desde articular ese conocimiento, esa presencia con la participación, para que el resultado también sea, obviamente, un aprendizaje de las competencias al nivel que cada uno pueda alcanzar, ojalá que sea hasta el infinito y más allá, en función de sus características y personales. Un pequeño, que no pequeño, no por pequeño, mención, el moco de pavo, es que además a esta, así como, no sé cómo decirlo, así como la equidad, como tal título no le hemos otorgado el nivel de derecho, la inclusión sí. España, como otros muchos países en el mundo, ha firmado una convención internacional en materia de derechos humanos que tiene la garantía de la Constitución española, que es un tratado internacional de obligado cumplimiento, donde nos hemos asegurado y hemos comprometido a asegurar esa educación inclusiva que respeta esa igualdad de reconocimiento, que debe transformar los centros escolares para que llegue a todo el alumnado. De eso es de lo que deberíamos estar hablando, para hablar de inclusión y para promover una escuela donde la convivencia sea una convivencia en respeto, en la igualdad de oportunidades y de reconocimiento. Una escuela que debería para ello entonces revisar sus culturas, sus políticas y sus prácticas, buscando continuamente aquellos elementos que lo dificultan y transformándolo mediante estrategias de apoyo amplias que conviertan las situaciones de exclusión y sus distintas caras en situaciones de inclusión en sus distintas caras, es decir, en acceso, en participación y en aprendizaje. El último nivel de estos tres elementos que están interrelacionados y incluidos, pero que con la imagen también quería compartir que no se agotan. No es lo mismo entonces ni hablar de equidad ni sea conveniente, ni hablar de equidad, ni hablar de inclusión, ni hablar, porque a la señora ministra pues le compete asegurar, y al ministerio le compete asegurar, por supuestísimo, a él, a la ministra del ministerio, a las administraciones autonómicas y locales, le compete asegurar una generosa, amplia y rica política de recursos de apoyo y compensación en materia de becas, ayuda al estudio, movilidad, para todo lo habido y por haber. A la inclusión, y también para que las escuelas, los centros escolares sean lugares que generen espacios, culturas de acogida, de reconocimiento, de respeto a la diversidad, pero luego esas escuelas tienen que hacer muchas cosas, entre otras, asegurar que las prácticas que allí se desarrollan sean prácticas que contribuyan dentro de esas tres dimensiones que hemos señalado a una importante, que es la personalización. De la LOCSE para aquí hablábamos de atención a la diversidad y la conceptualización que 30 años atrás hizo el profesor, precisamente también el profesor Cole, sobre la idea de atención a la diversidad, nos hablaba de eso, de pensar atención a cómo ajustamos todo lo que hagamos como ayuda pedagógica a las características de todos los alumnos. Y en sus orígenes el concepto de atención a la diversidad, lo digo en sus orígenes porque por allí andaba, es decir, porque ya tengo canas, pues tenía mucho que ver con muchas de las cosas que estamos hablando hoy aquí como inclusión y también como aprendiz, como atención a la diversidad. Hoy le hemos dado un avance importante, hablamos de personalización como la articulación precisamente de todos los recursos didácticos, organizativos, que permitan, por una parte, recoger la voz de los aprendices para atender a sus intereses, opciones personales y darles una importante iniciativa y control del proceso de aprendizaje. Dicho de otra manera,
No puede haber una enseñanza, creo yo, ni inclusiva, ni de calidad y por lo tanto con equidad, si no hay estrategias para la personalización del aprendizaje. Ambas cosas, repito, son interdependientes. La personalización no agota las políticas de equidad, pero no puede haber políticas de equidad que merezcan ese nombre si en algún momento determinado no terminan, no confluyen en la capacidad de personalización de la acción educativa. Esto no es algo que solo que nos hemos inventado, no es una buena elucubración teórica, sino como bien sabemos, pues hay siempre, afortunadamente, algunos países y algunos contextos, como en nuestro país también hay centros y experiencias educativas que nos cuentan que eso que soñamos a veces es posible, como ocurre en Finlandia, donde, como señala la prensa, los estudiantes ya deciden una parte de cómo y qué aprender. Por supuesto, esa personalización tiene muchos elementos de análisis, puede referirse a muchos elementos distintos, no es una cuestión de todo o nada. También, ¿por qué no?, debería llegarse al qué aprender, eso sería tocar el núcleo duro del poder de los docentes respecto a qué se debe enseñar, un asunto importante. También tiene riesgos, en aras a la personalización se pueden estar reforzando las desigualdades de partida, por lo tanto es una ambición, es un desafío muy grande, pero no exento de riesgos. No es posible una personalización desde un diseño de aprendizaje, desde un diseño curricular como el que tenemos, y en este sentido, con las aportaciones, entre otros, que vaya a hacer hoy Mabel, pues quedará también suficientemente claro esa idea de que necesitamos, si tenemos una escuela diversa y muy diversa en alumnado en cuanto a sus características de aprendizaje, motivaciones, estilos, ritmos, capacidades, etcétera, lo que no podemos tener, como seguimos teniendo, es una escuela en esos niveles fundamentalmente homogeneizadora. Necesitamos diversificar, diseñar con criterios de accesibilidad universal lo que ocurre dentro de la escuela. Estoy terminando. He puesto el énfasis en el aprendizaje y en la personalización, pero quiero recordar, y es muy importante señalar, que cuando hablaba de inclusión, hablaba de articular esas tres tareas: estar juntos, participar, que para nosotros en los últimos años, cuando digo nosotros, es las gentes con las que trabajo, el grupo de investigación con el que trabajo, que estamos precisamente dándole muchas vueltas a estos temas. Participar es un complejo entramado que nos habla de distintas cosas. De nuevo, de formar parte, de estar juntos, pero muy importante, de sentirse parte de un grupo, de tener y poder ir construyendo relaciones positivas con los iguales, diríamos relaciones de una convivencia positiva con los iguales, relaciones de amistad, de aceptación, de orgullo, de cuidado mutuo, de sentirse parte de una comunidad donde puede uno discrepar en un marco de convivencia positivo, y donde, por supuesto, que es otro elemento importante para la convivencia, tomar parte, tener voz, ser escuchado en las decisiones que le competen, y siendo esto, por otra parte, también un derecho reconocido en la Convención de los Derechos de los Niños. ¿Qué tipo de convivencia podemos construir cuando aquellos que la tienen que vivir no pueden decir, ni manifestarse, ni hablar, ni tomar decisiones que les competen? Por supuesto que construir una escuela inclusiva que promueva la participación, el diseño de un diseño de aprendizaje accesible, que genere espacio, que genere ese reconocimiento de toda la diversidad, pues debería repensarse profundamente también en aspectos como sus espacios, su organización, su tiempo, y ni qué decir tiene en la formación de su profesorado, pero eso lo dejamos para el debate. Termino. Durante estos 30 minutos hemos estado hablando del cuadro, de un cuadro que tiene que ver con la equidad, con una preocupación creciente y galopante de una sociedad, como se ha dicho en la introducción de este acto, donde lo que lamentablemente vemos crecer es la desigualdad. Hemos estado frente a ese panorama de la desigualdad, de la inequidad en sus distintas caras. Me he permitido analizarlo desde algunos puntos de vista distintos, como el analista que se pone delante del cuadro y observa detalles diferentes. El cuadro nunca se ha movido ahí, no ha cambiado nada la situación de desigualdad
ni los buenos ejemplos de equidad que vemos a diario, afortunadamente, en muchos de nuestros centros, y lo único que hemos hecho ha sido aunar esfuerzos para comprender una realidad compleja que necesita también análisis más complejos y, por supuesto, respuestas educativas más complejas. Espero que con estas ideas sean suficientes para generar un poquito, para enriquecer el debate y el análisis de estas jornadas sobre convivencia, que son todo un lujo y muy de agradecer. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición para las preguntas y para lo que proceda. Bueno, pues muchas gracias, Gerardo. La verdad es que ha sido como un reloj lo que nos prometiste que lo ibas a meter en el tiempo y realmente lo has cuadrado. Muchísimas gracias porque andamos un poquito achuchados.